En esta ocasión hablaremos de voz sobre protocolo de Internet. Como contenido tenemos, primero, introducción a voz sobre protocolo de Internet. Segundo, dispositivos terminales de voz sobre el protocolo de Internet. Tercero, el protocolo Voice over IP. Cuarto, señalización de voz sobre protocolo de Internet. Y como quinto tenemos la calidad de servicio. El término VoIP significa voz sobre protocolo de Internet y se trata de un método con el que puedes hacer llamadas de voz a través de la red. Para eso se toman el audio de lo que estás diciendo por el micrófono y se convierte en datos digitales que se transmiten por la red a otro dispositivo, donde se interpretan para que se escuche de nuevo la voz. Esto quiere decir que es otra forma de realizar llamadas telefónicas convencionales. Con la voz sobre protocolo de Internet no depende de la señal de las antenas o del cable del teléfono, sino que se depende de la cobertura de Internet que tengas para poder transmitir las llamadas. Esto en gran parte es negativo, ya que si hay una mala cobertura de Internet, la llamada podría perder calidad. En la nueva generación de redes también podemos encontrar la red telefónica pública conmutada, que está basada en conmutación de circuitos de excelente calidad de servicio y servicios avanzados de voz, datos y fax, que a diferencia del Internet está basado en la conmutación de paquetes y no garantiza una calidad de servicio, y también posee servicios de datos muy flexibles. En telecomunicaciones no es muy común escuchar de voz sobre protocolo de Internet, pero sí hemos escuchado acerca de un PBX, que significa un Private Branch Exchange, que es un sistema de telefonía privado perteneciente a una empresa u organización que tiene por objetivo proveer una comunicación de voz. Es decir, es una central de comunicación con un protocolo de Internet que tiene un sistema de hardware y software. Pero, ¿por qué usar un PBX? Un número común para todos los usuarios. Tenemos facilidad de realizar llamadas internas. Compartición de uso de líneas locales y servicios de troncales. Provee opciones de eficiencia. Como en todo servicio, hay necesidades del usuario, y en telefonía surgen las siguientes: el número y o despliegue del nombre de la persona a quien llama, poder regresar una llamada, tener una marcación rápida o radial, un sonido distintivo por cada llamada, conferencia entre llamadas y poder transferir las llamadas. Ahora que ya sabemos qué es voz sobre protocolo de Internet, conoceremos qué dispositivos son compatibles con esta tecnología. Cisco es una de las empresas mundialmente reconocidas proveedoras de terminales para telefonía de voz sobre protocolo de Internet. Primero apareció el Cisco IP Phone 7910. Luego tuvo lugar el Cisco Softphone, que tuvo funciones más avanzadas. En tercera generación de teléfonos tuvo el Cisco Phone 7940, que tuvo ya una particularidad de radial. Luego apareció el Cisco Phone 7914 con su panel extra que te marcaba los números que te llamaban. Luego apareció el IP Cisco Phone 7960, que es una mejora del Cisco IP Phone 7940. Y por último el Cisco IP Conference Station 7935, que tenía una función extra de conferencias. El terminal de Cisco por IP más usado es el 7960, que cuenta con un área de display, un acceso rápido, el teclado numérico, botones de marcado rápido, botones de selección, un botón de mensaje, un botón de información, un botón de configuraciones, un botón de contactos, botones para controlar el volumen y un botón de servicio. También el botón de mute o silenciado y altavoz. El proceso de registro y configuración de Cisco Call Manager para el funcionamiento del teléfono es muy sencillo. Primero, se obtiene la dirección IP, máscara y DNS. Segundo, se obtiene la dirección del servidor TFTP. Tercero, se obtiene la configuración desde Cisco TFTP.
Y cuarto, se registra con el servidor de Cisco Call Manager. Cisco también posee adaptadores de teléfonos analógicos que se denominan ATA. Estos dispositivos son cajas que nos permiten conectar teléfonos normales, analógicos por un lado, y por el otro una conexión Ethernet que nos permiten conectarnos a Internet. Los ATA nos proporcionan VoIP a teléfonos normales. La ventaja principal es que pueden usarse teléfonos normales, incluyendo los inalámbricos, o también se pueden usar para unirse a centralitas que no dispongan de voz o IP. Las especificaciones de estos adaptadores se basan en la codificación de la voz. Estos son G729, G729A, G729AB2, G723.1, G711A LAU, G711 Micro LAU, y también tiene seguridad basadas en protocolos H235 para H323, la encriptación RC4 para TFTP y un tono DTMF. Existen tres formas de la configuración de nuestros adaptadores. Una es a través de un IVR, que es una interacción por voz responsiva. Otra es a través de una interfaz web. Vía una URL nos proporcionan una interfaz que nos permite configurar nuestro adaptador. Otra es un servidor TFTP que nos conecta a los servidores de Cisco y nos proporciona la configuración que necesitamos. Ahora vamos a hablar sobre los protocolos que permiten el funcionamiento de estos dispositivos. Estos son designados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una organización internacional dentro del sistema de Naciones Unidas, donde los gobiernos y el sector privado coordinan redes de telecomunicaciones y servicios. Entre los principales protocolos de VoIP tenemos al H.323, una recomendación I2 que define Packet Based Multimedia Communication Systems, que define una arquitectura distribuida para crear aplicaciones multimedia, incluido VoIP. También tenemos el SIP, Session Initiation Protocol, definido como IETF RFC 2543, que define una arquitectura distribuida para crear aplicaciones multimedia, incluida VoIP. Otro protocolo que podemos encontrar es el MGCP, que es definido como IETF RFC 2505. Este protocolo también define una arquitectura centralizada para crear aplicaciones multimedia, incluida VoIP. Otro protocolo es el H248, una recomendación I2 que define el Gateway Control Protocol. H248 es el resultado de la colaboración con IETF y que define una arquitectura centralizada y también es conocida como Megaco. Los protocolos se clasifican según las funciones definidas. Las principales entidades que regulan estos protocolos son la IETF, una entidad de regulación de protocolos, por medio de las RFCs, y la I2, como se muestra a continuación en nuestra tabla. Tenemos la señalización de llamada, control de señalización de llamada, registro y control, transporte de audio, control de transporte de audio y subswitch. Como mencionamos anteriormente, los protocolos cumplen una función específica para cada parte de la telefonía IP. En esta ocasión vamos a mencionar sobre la señalización que utiliza la voz sobre protocolo de Internet. Existen dos tipos de teléfonos, los teléfonos digitales y los teléfonos analógicos. Actualmente, varios de los teléfonos que se usan en hogares domésticos todavía siguen siendo analógicos. La diferencia entre una señal analógica versus una digital radica básicamente en que una señal analógica requiere de un set de cables de 2 a 4 hilos por llamada, mientras que las señales digitales requieren por lo menos 64 kilobytes por segundo de velocidad. Poseen líneas de alta velocidad
y pueden transportar 1.54 hasta 2,048 megabytes por segundo. Las señales digitales también generalmente usan Time Division Multiplexing para una transmisión más eficiente. ¿Qué son los protocolos de señalización VoIP? A diferencia de las redes telefónicas tradicionales, la tecnología voz de protocolo de Internet realmente no transmite la voz en tiempo real, como lo hacen las telefónicas tradicionales. Lo que sucede cuando hacemos una llamada por voz IP es una transmisión de paquetes de datos entre dos direcciones IP a través de un canal de comunicación. Las ondas de sonido que transmitimos a través del terminal no se transmiten directamente por la red, sino que necesitan de un protocolo de voz sobre protocolo de Internet que las convierta en paquetes de datos que puedan transportarse por la red. Tenemos el proceso básico de las llamadas, que consiste en el on-hook, que es cuando antes de que la llamada se realice, el teléfono está listo para que el usuario levante el auricular. Luego tenemos el off-hook, que es cuando el usuario decide hacer la llamada y levantar el auricular que estaba cerrado. Luego tenemos el dialing, que en esta etapa el usuario marca el número utilizando el teclado numérico para llamar a esa persona que desea. Luego tenemos el switching, que en esta etapa la central recibe los tonos o pulsos y los traduce en una dirección del puerto que contiene el número al cual se va a conmutar. Y finalmente tenemos talking, que es cuando se concreta la llamada y el usuario se ha conectado con la persona a la quien quería llamar. ¿Cómo funcionan las señales digitales? Cuando hablamos por el micrófono, ingresamos señales eléctricas que son señales analógicas. Estas señales se convierten a digitales en ceros y unos, con una velocidad inicial de 64 kbps por segundo. Luego tiene un multiplexor PCM y la trama PCM, tecnologías que utilizan PDH y SDH. Entre las principales tecnologías aplicadas en las redes de telecomunicaciones para voz y datos tenemos modulación digital, multiplexaje FDM, TDM, WDM, tecnología PCM, ADPCM, un canal de 64 kbps por segundo, códex de voz y video, encriptación de datos, protocolos de Ethernet e IP, tecnologías SDH, STM1, STM4, STM16, tecnologías ATM, transporte de celdas, integración IP-MPLS, tecnologías XDSL y HFC, y por último tenemos las tecnologías wireless, Wi-Fi, WiMAX, GSM, GPRS, Edge, UMTS y SDPA. Para saber de qué estamos hablando, hablaremos de unos conceptos básicos de transmisión de datos. Para ello tenemos el protocolo, que es reglas o normas que se disponen, comunicación y handshake. También está la modulación y codificación, que hace referencia a códigos de línea y modulación digital. Hemos visto sobre la voz sobre protocolo de Internet y en resumen, la telefonía IP es una gran simplificación de la infraestructura de comunicaciones de una empresa. Principalmente se usa en call centers. ¿Por qué? Porque nos permite una integración de las diferentes sedes y trabajadores móviles de la organización en un sistema unificado de telefonía, que posee una gestión centralizada, llamadas internas gratuitas, plan de numeración integrado y optimización de las líneas de comunicación. Otro aspecto también importante es la movilidad y el acceso a funciones avanzadas, ya que podemos estar en una central y comunicarnos con los clientes mientras vamos en un transporte público. La tecnología de voz sobre protocolo de Internet ya existía hace mucho tiempo, pero no ha sido hasta hace poco que se ha generalizado y mejorado con una estandarización de los sistemas de control de la calidad de voz, o como comúnmente se conoce QoS, y permitió la universalización del servicio de Internet, que nos permite estar interconectados con todo el mundo en diferentes partes.
y en este último tema hablaremos sobre la calidad de servicio. Con el paso del tiempo, se podría pensar que voz sobre protocolo de Internet lograría reemplazar a la red de telefonía tradicional. Por lo tanto, los clientes necesitan recibir la misma calidad de transmisión de voz que reciben con los servicios de telefonía básica. Esto significa una consistente alta calidad en la transmisión de voz, al igual que otras aplicaciones de tiempo real. Voz sobre protocolo de Internet es extremadamente sensible al ancho de banda y a los retrasos en cuanto a Internet y transmisión de voz y datos que se requieren al momento de realizar una llamada. ¿Qué es QoS o calidad de servicio? Es lo que se utiliza para asegurar la priorización del tráfico y la garantía de un ancho de banda mínimo. QoS mide ancho de banda y prioriza los paquetes en función de las colas de prioridad. Entre algunas herramientas que tiene QoS podemos encontrar la clasificación y marcado, gestión de la congestión, shaping and policing y la gestión avoidance. Con estas herramientas, QoS tiene como objetivo: primero, soportar el ancho de banda dedicado. Segundo, mejorar características de pérdidas. Tercero, evitar y manejar congestiones de red. Cuarto, enviar prioridades de tráfico a través de la red. Y quinto, manejar el traffic shipping en la red. Las transmisiones de voz sobre protocolo de Internet para ser inteligibles al receptor, es decir, para que pueda entender el receptor, necesita que no exista pérdidas de paquetes de voz, tampoco debería existir un retardo excesivo, ni sufrir variaciones de retrasos, conocido como jitter. Por ejemplo, los siguientes estándares deben cumplirse. El códec por defecto G729 requiere la pérdida de paquetes por lo menos de 1% para evitar errores audibles. Idealmente, no debería haber ninguna pérdida de paquetes en voz sobre protocolo de Internet. La especificación ITU G114 recomienda un retardo inferior a 150 milisegundos en una vía o en un solo sentido, de extremo a extremo, para obtener alta calidad en tráfico de tiempo real, como la voz. Y por último tenemos jitter buffers, que es para compensar la variación de retardo. Algunos de los protocolos que utiliza la calidad de servicio son DiffServ, servicios diferenciados e IETF, MPLS, conmutación de etiquetas multiprotocolo, RSVP, protocolo de reserva de recursos, y SMB. Algunos de los beneficios de la tecnología VoIP son funcionalidades. Nos ayuda a mejorar la productividad y presencia, teniendo un mejor control de llamadas basado en el escritorio y administración de extensiones junto con otras funcionalidades. En cuanto a escalabilidad, tenemos con los sistemas VoIP que las empresas puedan crecer sin la necesidad de añadir nuevas líneas. En cuanto a movilidad, tenemos que los sistemas VoIP modernos tienen mucha mayor capacidad de movilidad. Por ejemplo, pueden llevar su extensión a donde quiera que vaya sin necesidad de traer un cable, a diferencia de los sistemas telefónicos tradicionales o PSTN. También se ahorra costos, porque con el uso de los troncales SIP en los sistemas VoIP, las empresas pueden evitar el pagar por capacidad adicional que no van a usar. Con el paso del tiempo, se podría pensar que VoIP lograría reemplazar a la red de telefonía tradicional, por lo que los clientes necesitarían recibir la misma calidad de transmisión de voz que reciben con los servicios de telefonía básicos. Esto significa una consistente alta calidad en la transmisión de voz. Al igual que otras aplicaciones en tiempo real, VoIP es extremadamente sensible al ancho de banda y a los retrasos. VoIP puede garantizar una alta calidad en la transmisión de voz si los canales de señalización de audio tienen prioridad sobre otros tipos de tráfico de la red.
Para que los usuarios reciban un nivel aceptable en la calidad de voz, el tráfico de VoIP debe garantizar ciertas compensaciones como el ancho de banda, latencia y requisitos de jitter. Para ello es lo que se aplica a QoS y asegura que los paquetes de voz reciban el tratamiento preferencial que requieren. En una red VoIP presenta ciertos problemas con respecto a la calidad de servicio, porque estos principalmente se deben a la latencia, el jitter, el eco y pérdida de paquetes. Estos problemas se resuelven mediante diversas técnicas, debido a que estos problemas se originan principalmente por dos factores. El primero, la red de Internet es un sistema fundamentado en la conmutación de paquetes, es decir, los paquetes pueden viajar por el camino o entre dos puntos, donde siempre tienen más de un camino o ruta disponible, con mayores opciones por dónde llegar a su destino. Otro, en las comunicaciones VoIP se transportan datos en tiempo real, por lo tanto se producen efectos como el eco, pérdida de paquetes, retardos, latencias, los cuales pueden llegar a ser muy incómodos para mantener una conversación y por lo tanto deben ser minimizados. En resumen, tuvimos los 5 puntos de lo que es la voz sobre protocolo de Internet. Primero, tuvimos la introducción a VoIP, que hablamos que es una plataforma tecnológica que permite el transporte de las señales de voz sobre una red que utiliza protocolos IP, ya sea una red privada, pública o Internet, y utiliza conmutación de paquetes sobre protocolo IP, a diferencia de la telefonía tradicional que utiliza la conmutación de circuitos. Como segundo punto tuvimos los dispositivos terminales VoIP, que son los dispositivos que nos permiten soportar esta tecnología de voz sobre protocolo de Internet. También vimos terminales data, que son los que nos permiten conectar teléfonos analógicos y convertirlos a digitales. Estos teléfonos son provistos por la empresa Cisco. Cisco es reconocido mundialmente sobre telecomunicaciones y nos pueden proveer de estos dispositivos y su fácil configuración mediante servidores de Cisco, mediante una plataforma web o mediante un servidor TFTP. En tercer lugar, tuvimos los protocolos Voice over IP, que son los protocolos que nos permiten el funcionamiento de estas tecnologías. Aquí hablamos sobre los códecs de video, los códecs de audio que utilizan y sobre la UITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que son los que denominan a estos protocolos para que puedan estar en funcionamiento dentro de la red, y sobre todo el protocolo de Internet, que es el que nos permite enviar los datos de voz y también la transmisión de los paquetes que enviamos. Como cuarto punto tuvimos la señalización VoIP. En este punto topamos sobre el códec de video, que es un protocolo, y el códec de audio, que es otro protocolo que utilizan esta tecnología. También tuvimos sobre el proceso básico de una llamada, que es el on-hook, cuando nosotros nos encontramos con el teléfono colgado y listo para realizar una llamada. El off-hook, cuando nosotros levantamos la bocina y estamos listos para realizar la llamada. El dialing, cuando comenzamos del marcado del número a la persona que queremos llamar. El switching, cuando necesitamos el número de la otra persona para que nos conecte. Y finalmente el talking, cuando nosotros nos conectamos con esa persona e iniciamos una conversación mediante el protocolo IP, es decir, mediante la red. Como quinto punto y último tuvimos la calidad de servicio, que no es más que la priorización de envío de paquetes. Como estamos hablando de Internet se conecta mediante envío de paquetes, y lo que hace la calidad de servicio es priorizar ese envío para que la calidad y fluidez de la llamada sea perfecta. En este caso, el usuario necesita tener una claridad nítida, y ya sea en tiempo real o con un retardo, ya que presenta latencia
presenta eco y no muchas veces es perfecta la llamada debido a la baja señal de internet que podemos poseer, y por esto se necesitan aplicar varias técnicas y herramientas de la calidad de servicio en VoIP. Esto ha sido todo y muchas gracias por este tiempo.